A todos un afectuoso saludo. El día de hoy vamos a conversar acerca de la evolución y el seguimiento del paciente para culminar con este tema la confección de la historia clínica. Vamos a recordar, en la clase anterior hablábamos de la ecuación clínica y se hace fundamental recordar en qué consistía la ecuación clínica porque es precisamente la ecuación clínica la que nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación de la evolución del paciente. En la ecuación clínica decíamos que a través de la anamnesis y el examen físico, nosotros íbamos a obtener los signos y síntomas del paciente y luego hacíamos el diagnóstico alternativo para de esta manera unir los hallazgos de la anamnesis y el examen físico con los hallazgos del diagnóstico alternativo, y esto sumado a la interpretación de los exámenes de laboratorio nos iba a permitir a nosotros llegar a un diagnóstico naturopático. Una vez que nosotros llegamos al diagnóstico naturopático, debíamos analizar su origen y su posible evolución para poder diseñar adecuadamente un plan terapéutico para el paciente. Un plan terapéutico que iba a incluir todas las terapias que nosotros consideremos necesarias para el paciente, necesarias y efectivas para el paciente. Entonces, una vez que nosotros ya elaboramos un plan terapéutico para el paciente, le mandamos para su casa con el tratamiento correspondiente, nosotros debemos proceder a hacer una evaluación de esa evolución del paciente. Entonces, ¿cómo puede ser la evolución del paciente? Pues bien, la evolución del paciente puede ser positiva en caso de que el paciente, luego del tratamiento, pues efectivamente tenga una curación total o una mejoría de sus síntomas según sea la patología que esté aquejando al paciente. Recuerden que no siempre la evolución positiva va a tener como resultado la curación total del paciente. Hay veces que una evolución positiva es cuando el paciente logra mejorar sus síntomas, porque la condición física que tiene, la condición médica que tiene, pues no tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de curarlo del todo. Pero siempre que nosotros podamos hacer un cambio positivo en el paciente, mejorarle su calidad de vida, pues esta evolución se considera positiva, aun cuando el paciente no cure del todo. Bien, en el caso de que la evolución sea positiva, entonces la evaluación que vamos a hacer con el paciente es muy simple. Esta es la evolución que queremos que todos nuestros pacientes tengan para poderles evaluar continuando el tratamiento o quizás complementar con alguna terapia o con algún producto que nosotros estimemos conveniente para garantizarle una mejor desenlace de su patología, una mejor recuperación del paciente. Pero en este caso es muy simple hacer la evaluación porque el paciente ha evolucionado de forma positiva. Y eso quiere decir que nuestro diagnóstico estuvo correcto y que nuestro plan terapéutico fue acertado para este paciente. En este caso va a ser muy simple para nosotros como terapeutas evaluar la continuidad del tratamiento porque no habría que hacer grandes cambios, sino que sencillamente evaluamos cuál es aquella parte del tratamiento que el paciente ya ha cumplido hasta el momento en el que hacemos la evaluación y cuál es la parte que le falta por cumplir y sencillamente mantenemos la misma conducta, mantenemos el mismo plan terapéutico y en algunos casos podemos tomar la decisión de complementar con algún otro producto u otra terapia de soporte, de complemento. Ahora, esta es la evolución de un paciente que es una evolución satisfactoria, ¿sí? Y la evaluación va a ser muy simple. Ahora, ¿qué sucede si mi paciente se mantiene con los mismos síntomas, o sea, no mejora? O si por el contrario mi paciente comienza a evolucionar de forma negativa, es decir, va empeorando. Entonces, en el caso de que el paciente no tenga ninguna mejoría o comience a empeorar, pues la conducta va a ser básicamente la misma. Lo primero sería rectificar el diagnóstico, verificar que realmente nosotros hicimos un buen diagnóstico y no omitimos ningún paso y no omitimos ninguna información, nosotros o el paciente, porque es posible que nosotros hayamos cometido errores durante ese interrogatorio y el paciente no nos dijo todo. Y vamos a recordar, en clases anteriores hablábamos de la importancia de establecer una buena comunicación con el paciente, de crear
empatía con el paciente y establecer un buen rapport al inicio de la consulta para garantizar que el paciente nos dé la mayor cantidad de datos y esto nos ayude a hacer un mejor diagnóstico. Entonces, yo tengo que analizar en el momento en que mi paciente no mejora o en el momento en que mi paciente empeora, yo tengo que comenzar analizando esa ecuación clínica. ¿Dónde pude haber cometido un error? Porque el error puede haber estado en nuestro diagnóstico, ¿sí? Entonces, puedo haber omitido algo en la anamnesis o quizás no hice el examen físico completo y me salté partes porque estaba apurado o porque ese día estaba estresado o porque ya me quería ir y el paciente llegó a última hora, ¿sí? Entonces, pude haber cometido errores en la anamnesis o en el examen físico. Pude haber cometido algún error o alguna omisión en el diagnóstico alternativo. A lo mejor yo no manejaba la técnica de diagnóstico alternativo que realicé y no interpreté correctamente los datos que obtuve o no obtuve los datos necesarios para hacer un buen diagnóstico. O quizás hice un solo diagnóstico alternativo y no corroboré con ningún otro diagnóstico alternativo que me ayudara a confirmar mis sospechas diagnósticas. Es posible también que el paciente haya traído exámenes de laboratorio y yo como terapeuta pues no conozco la forma de interpretar estos exámenes de laboratorio y no los tomé en cuenta para hacer el diagnóstico. Y aquí quizás estaba el origen o el secreto de la condición médica de mi paciente. Puede ser que hice una buena anamnesis, un buen examen físico, hice un buen diagnóstico alternativo y hice un buen examen de laboratorio. Y llegué a un diagnóstico naturopático correcto. Quizás no fue el diagnóstico el que falló. Es posible que en el momento en que yo llego a un diagnóstico naturopático, pues yo sencillamente hice un plan terapéutico para ese diagnóstico naturopático. Mi paciente tenía gastritis, bueno, pues yo le voy a hacer un plan terapéutico para la gastritis, pero no me detuve a analizar cuál es el origen de esa gastritis y tampoco analicé cuál es la posible evolución o las posibles complicaciones que se pueden presentar en este paciente con gastritis. Entonces, mi plan terapéutico estuvo diseñado basado únicamente en una patología de la que yo no analicé ni su origen ni su posible evolución. Entonces, mi plan terapéutico no estuvo bien diseñado del todo. Podemos haber cometido errores en cualquiera de estos pasos de la ecuación clínica y eso puede traer como consecuencia que la evolución de mi paciente sea nula, es decir, que mi paciente no haya tenido ninguna modificación en sus síntomas y también puede ser que mi paciente evolucione de forma negativa, que empiece a empeorar sus síntomas. Ahora, ¿qué más pudo haber pasado aquí? Puede ser que nuestro diagnóstico estuvo correcto, hicimos una revisión, hicimos una evaluación del origen de ese diagnóstico y de la posible evolución de ese diagnóstico a la hora de hacer un plan terapéutico. Tomamos en consideración todos estos factores para diseñar el plan terapéutico. El plan terapéutico estaba diseñado perfecto para ese paciente. Bien, ahora, nosotros quizás no tomamos en cuenta que nuestro plan terapéutico se salía del alcance del cumplimiento del paciente, es decir, el paciente no tenía posibilidades de cumplir con ese plan terapéutico y por tanto no lo hizo. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta la posibilidad que tiene el paciente de cumplir con el plan terapéutico a la hora de nosotros diseñarlo, no vamos a garantizar que el paciente lo cumpla. Y si el paciente no cumple con el plan terapéutico, no vamos a poder evaluar si realmente nuestro plan terapéutico estuvo bien o no, porque la evolución del paciente fue nula o fue negativa, y una de las causas puede ser que el paciente no cumplió adecuadamente con nuestras indicaciones. Entonces, en primer lugar, ya habíamos dicho, rectificar el diagnóstico. Hay que verificar que el diagnóstico haya sido bien hecho y sea el correcto. En segundo lugar, vamos a verificar que el paciente cumplió con el tratamiento, con todas las indicaciones que nosotros le dimos. No que el paciente hizo el tratamiento 2 días y después se sintió mejor y ya no lo siguió haciendo. Eso no es cumplir un tratamiento. Cumplir un tratamiento es hacer exactamente todo lo que el terapeuta le indicó que hiciera. Y en el caso de que el problema no esté ni en el diagnóstico, o sea, el diagnóstico estuvo bien, el tratamiento del paciente lo cumplió correctamente, solo nos quedaría evaluar un cambio de plan terapéutico. Y aquí viene la reflexión. A la hora de nosotros elegir un plan terapéutico para el paciente, debemos tener en cuenta
que realmente las terapias o los productos que nosotros vayamos a indicarle a este paciente sean los que él necesita. Y hablábamos en clases anteriores de algunas técnicas que nosotros podemos utilizar para testear en el paciente cuál es la terapia que le va mejor. El cuerpo siempre responde a la pregunta que nosotros le hacemos. Y una de esas técnicas que se utiliza es el pretest. Con pretest nosotros podemos preguntarle al paciente, preguntarle al cuerpo del paciente cuál es la terapia que le va mejor, cuál es la dosificación de determinado producto y cuántas terapias tiene que hacerse, cuándo debe regresar a consulta. Nosotros podemos preguntar con pretest todo lo que nosotros querramos saber del paciente. Entonces, cuando ustedes reciban la asignatura de diagnósticos alternativos, van a aprender a realizar esta excelente técnica que les va a permitir poder diseñar más efectivamente un plan terapéutico para su paciente. Entonces, en caso de que nosotros necesitemos cambiar el plan terapéutico, debemos volver a hacer la ecuación clínica. No solamente me voy a quedar ya con el mismo diagnóstico que tenía y hago el plan terapéutico. Debo volver a hacer esta ecuación completa. Debo volver a hacer un interrogatorio, debo volver a hacer examen físico, puedo evaluar quizás el hacer otro diagnóstico alternativo, revisar los exámenes de laboratorio del paciente y volver a hacer un diagnóstico y analizar su origen y su evolución. Puede suceder que en el transcurso de esta nueva ecuación clínica nosotros encontremos elementos que sumen al diagnóstico, que enriquezcan ese diagnóstico o que nos ayuden a llegar mejor al origen. Hay veces que no llegamos al origen concreto, sino que nos quedamos a medio camino. Y hasta que no lleguemos al origen de la patología que presenta el paciente, nosotros no vamos a tener éxito en nuestro plan terapéutico. El éxito del plan terapéutico está aquí, en hacer un buen diagnóstico, en analizar su origen y en evaluar la posible evolución que puede tener esta patología en cuestión. Entonces, una vez que nosotros hayamos cumplido con estos 3 pasos para nosotros evaluar qué fue lo que pasó, porque el paciente no evoluciona o porque el paciente comienza a evolucionar de forma negativa, una vez que nosotros hagamos esto, pues debemos rediseñar todo el seguimiento del paciente y evaluar cuándo el paciente debe regresar a consulta para nosotros poder evaluar cómo ha sido su evolución con el nuevo tratamiento que se le hizo o con el nuevo plan terapéutico que tiene que cumplir. Si, por ejemplo, nosotros diseñamos un buen plan terapéutico, pero al paciente se le hizo difícil o imposible cumplir con el tratamiento, debemos entonces involucrar al paciente en la confección de este plan terapéutico, que el paciente nos diga con qué terapia puede cumplir, con qué terapia se siente más cómodo, analizar su poder adquisitivo, analizar también su disponibilidad de tiempo, y en el caso de que necesite trasladarse, pues también la posibilidad de que este traslado sea efectivo y tener en cuenta todos estos elementos para entonces sí diseñar un plan terapéutico que se ajuste a las necesidades del paciente. Esto realmente es un error de nosotros como terapeutas, no elaborar un plan terapéutico que se ajuste a nuestro paciente, a las individualidades de nuestro paciente desde la primera consulta. Si usted hace un buen diagnóstico, evalúa bien con el paciente que pueda cumplir con todas sus indicaciones y diseñe este plan terapéutico ajustado a las particularidades, a la individualidad de su paciente, usted va a poder garantizar que la evolución de ese paciente sea positiva. Es la evolución que todos queremos que nuestros pacientes tengan. Ahora bien, ¿cómo nosotros plasmamos esto en la hoja de evolución clínica que contiene nuestra historia clínica? Vamos a suponer que el paciente yo lo vi el día de hoy, 6 de mayo de 2020. En la evolución voy a escribir una síntesis de los aspectos fundamentales de la historia clínica. Si bien les dije, al paciente lo vi hoy, por primera vez lo vi hoy, quiere decir que la primera fecha en esa hoja de evolución es la fecha de la confección de la historia clínica. Y aquí voy a hacer una síntesis de los aspectos fundamentales que yo encontré durante la confección de esa historia clínica. Entonces, un ejemplo podría quedar de esta manera. Paciente masculino de 35 años con antecedentes de salud aparente, que acude a consulta refiriendo dolor de estómago y decaimiento. No estoy poniendo toda la historia de la enfermedad actual, estoy poniendo específicamente el motivo de consulta del paciente. Al examen físico encontramos dolor a la palpación superficial y profunda en epigastrio, de intensidad 7/10.
se pudo apreciar durante la consulta elementos sugestivos de preocupación marcada. Resto del examen físico sin alteraciones. De esta forma yo puedo leer esta evolución y voy a tener los elementos fundamentales que se encontraron durante la confección de la historia clínica. Ahora, diseñamos el plan terapéutico y le hicimos todas las indicaciones al paciente. Le indicamos modificaciones en el estilo de vida, alimentos ricos en fibra vegetal, consumir granos integrales, frutas y verduras, evitar el consumo de frutas cítricas y picantes porque el diagnóstico de este paciente fue una inflamación a nivel del estómago, ¿ya? Que corresponde en diagnóstico médico a una gastritis aguda. Se le sugirió evitar las frutas cítricas, los picantes, no café, no tabaco, no alcohol. Se le indicó como terapia masaje antiestrés 3 veces por semana por 15 días. Recuerden lo que hablábamos en la clase anterior, en las indicaciones ponemos dosis, frecuencia y duración de todo producto, de toda terapia. Sábila en gel, 1 cucharada en ayunas por 15 días. Auriculoterapia, vamos a utilizar los puntos Chenmen, ansiolítico, estómago, maestro cerebral y punto 0. Y evaluar a los 7 días. Yo estoy diciendo que esta terapia tengo que evaluarla a los 7 días. Después de haberla aplicado, el paciente va a estar 7 días con sus puntitos en la oreja y a los 7 días debe regresar para nosotros evaluarlo. Entonces aquí viene la parte del seguimiento. ¿Cómo yo evalúo cuándo el paciente debe regresar? Pues bien, como ven ustedes aquí arriba en las indicaciones, bueno, los cambios en el estilo de vida son permanentes, son para que el paciente los haga de aquí en adelante. Pero cuando revisamos el masaje antiestrés, vemos que le mandamos al paciente 3 veces por semana por 15 días. Quiere decir que la duración de esta terapia va a ser de 2 semanas. Sábila en gel también por 2 semanas. Y la auriculoterapia le indicamos evaluar a los 7 días. Entonces, si yo le estoy indicando al paciente una terapia por 2 semanas y otra terapia que a los 7 días yo debo evaluar, entonces mínimo a los 7 días yo debo volver a ver al paciente para poderle hacer la evaluación de esta terapia. ¿Sí? Entonces por eso es que la próxima consulta se le programa para el día 13 de mayo del 2020, porque lo voy a volver a ver dentro de 7 días para evaluar la auriculoterapia y además para ver cómo el paciente va evolucionando según el tratamiento que yo le puse. Ahora vamos a suponer que las 3 terapias yo se las puse para que duren 15 días, ¿ya? Entonces yo no debo esperar 15 días para volver a ver a mi paciente, porque ¿qué pasa si el paciente dentro de 15 días viene y me dice que no ha mejorado o que está peor? ¿Ya? Entonces, en dependencia de lo intenso de los síntomas del paciente, nosotros podemos reevaluarlo dentro de 7 días, dentro de 10 días, tomando en consideración el cuadro clínico del paciente. Hay veces que nosotros le decimos al paciente, vuelva mañana, porque sus síntomas eran realmente fuertes, realmente intensos, quizás nos quedó la duda de si la evolución de este paciente queda en nuestras manos o si debemos referirlo. Entonces nosotros necesitamos volver a ver al paciente al día siguiente. Eso quiere decir que el seguimiento del paciente no hay una fórmula específica para establecerlo, que la próxima consulta va a estar programada según los criterios que tenga el terapeuta para decidir cuándo va a ser esa fecha en la que el paciente debe volver. De igual manera, una recomendación que les puedo dar es que aunque usted programe la consulta para dentro de 7 días, dentro de 5 días, dentro de 10 días, usted debe dejar abierta la posibilidad al paciente de que regrese antes si así él lo considera necesario. Quiere decir que a este paciente en la consulta le voy a decir, su próxima consulta es el día 13 de mayo, pero si usted siente la necesidad de volver antes de ese día, usted puede volver perfectamente bien y yo con mucho gusto le recibo, ¿sí? Porque el paciente no se puede quedar atado a que solo puede venir dentro de 7 días. Si el paciente se siente mal dentro de 2 días, no puede venir porque su consulta es dentro de 7 días. No es de esa manera. El paciente debe tener la posibilidad de decidir y de evaluar si desea venir antes y nosotros debemos darle esa cobertura de libertad, de que si él necesita volver antes, pues que lo pueda hacer. Y es algo que debemos aclarar cuando cerramos la consulta. Ahora vamos a ver cómo este paciente podría evolucionar y qué conducta nosotros vamos a tomar y cómo vamos a escribir esto en la historia clínica. Llegó el día 13 de mayo y tengo 2 opciones. Vamos a analizar primero la primera opción. Paciente que refiere sentirse mejor. Estoy escribiendo en la evolución.
En la evolución yo escribo lo fundamental de todo el interrogatorio y el examen físico que yo lo hago al paciente cuando viene a reconsulta. Paciente que refiere sentirse mejor, el dolor ha disminuido considerablemente a 2/10 y se siente con mejor ánimo. Al examen físico se encuentra dolor a la palpación profunda en epigastrio de poca intensidad. Resto del examen físico sin alteraciones. Quiere decir que este paciente ha evolucionado de forma satisfactoria, positivamente. Está mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer nosotros en las indicaciones? Pues vamos a mantener la misma conducta, el mismo plan terapéutico hasta que complete los 15 días de tratamiento, porque le mandamos al paciente el tratamiento por 15 días. Entonces, yo le digo, usted va a mantener el mismo tratamiento que se le indicó hasta que complete las 2 semanas. Quiere decir que al paciente le faltaría una semana más de tratamiento. Vamos a hacer el cambio de los puntos de auriculoterapia a la oreja contraria, manteniendo los mismos puntos porque no hay necesidad de cambiar nada en ese plan terapéutico. Y vamos a programar el próximo control dentro de 7 días, que es cuando él termina con los otros 2 tratamientos que yo le indiqué. Cuando el paciente regrese dentro de otros 7 días, ya va a haber cumplido sus 15 días de tratamiento. Y aquí vamos a poder entonces evaluar alguna terapia complementaria o algún producto complementario que el paciente pueda continuar tratamiento por más tiempo en su casa si así lo amerita. Podríamos incluir otra terapia para complementar, para terminar con el proceso de curación de este paciente, o podemos sencillamente darle el alta al paciente y no necesitamos seguir haciendo seguimientos. Es importante que aunque yo le vaya a dar de alta al paciente, siempre le mande algo para que el paciente haga en casa. Que el paciente, usted no le diga, bueno, ya se le quitó el dolor, ya puede irse. No, ya se le quitó el dolor, pero usted tuvo una gastritis, un episodio de gastritis, debe seguir estas indicaciones. Y usted le da algunas indicaciones al paciente para que él pueda hacer en su casa y continuar manteniendo un buen estilo de vida y una buena calidad de vida, ¿sí? Ahora, la otra opción es que llegó el 13 de mayo y mi paciente refiere sentirse igual, no ha notado ningún cambio en sus síntomas, al examen físico se mantiene el dolor a la palpación superficial y profunda en epigastrio, incluso la intensidad ahora es de 8/10 y presenta signos de preocupación y estrés marcados. Quiere decir que mi paciente está peor que cuando vino a la consulta. Entonces vamos nosotros a evaluar, hacer lo que decíamos, ¿verdad? Voy a rectificar mi diagnóstico, verificar que el paciente cumplió el tratamiento y voy a evaluar un cambio de plan terapéutico. En este caso, mi paciente había cumplido con su tratamiento, el diagnóstico estuvo correcto, entonces quizás la selección de terapias que se hizo para este paciente no fue la adecuada. Entonces vamos a hacerle un cambio de plan terapéutico. Le mantengo las mismas recomendaciones en el estilo de vida porque se mantienen y esto el paciente lo puede cumplir perfectamente bien. De hecho, es necesario en este caso. Y ustedes tienen que evaluar cuáles son los alimentos que el paciente debe consumir, cuáles son aquellos que no debe consumir, cualquier cambio que ustedes necesiten hacer. Aquí quizás podríamos poner también realizar ejercicio físico, hidratarse adecuadamente, todas las recomendaciones nutricionales y de modificación de estilo de vida que ustedes estimen convenientes para su paciente. Vamos a cambiar la terapia, vamos a indicarle reflexología podal, estimulación del punto estómago por 3 minutos, diarios por 3 días y evaluar. ¿Ya? Le voy a indicar un producto que es un producto natural que se llama Curasa. Le voy a indicar una cápsula 3 veces al día por 15 días. Le voy a poner flores de Bach, 4 gotas 4 veces al día por 30 días. Y el próximo control va a ser el 16 de mayo. ¿Por qué el próximo control se lo voy a hacer dentro de 3 días? Porque yo puse aquí arriba reflexología podal, punto estómago por 3 minutos diarios y por 3 días. Y evaluar dentro de 3 días qué ha pasado con ese paciente. Quiere decir que este paciente no puedo dejar pasar 7 días ni 10 días para volverlo a ver. Necesito verlo en 3 días máximo, porque tengo que evaluar si mi paciente comienza a mejorar o no, porque ya tuve un fallo en el plan terapéutico. Tuve un fallo en la evolución de mi paciente. Entonces no me puedo dar el lujo de dejar que pasen muchos días para volverlo a ver. Este paciente, usted incluso puede ponerle próximo control el día 14. Al día siguiente usted puede ver al paciente y ver cómo se siente con el nuevo plan terapéutico, porque a las 24 horas quizás es un poco precoz para nosotros evaluar la evolución del paciente si ha mejorado o no. Pero el paciente también va a sentir que usted está interesado realmente en él cuando usted le pide que regrese pronto a la consulta. Quiere decir que usted está
realmente comprometido en el proceso de curación de este paciente. Entonces, en mi caso, yo le puse consulta para el 16 de mayo. 3 días después, para evaluar si la reflexología podal ha hecho su efecto, si el curase, las flores de Bach, la asociación de estas terapias y de estos productos ha hecho un efecto positivo en mi paciente. Puede ser que el paciente cuando regrese el día 16 de mayo mantenga los mismos síntomas, incluso se intensifiquen, esté peor. En este caso, ¿qué tendría que hacer? En este caso, cuando yo ya he fallado en el plan terapéutico en 2 ocasiones, me podría replantear si realmente mi diagnóstico es correcto. Y si yo veo que mi paciente no está mejorando, mi paciente está empeorando y los diferentes tratamientos que le pongo no le hacen ningún efecto, entonces la conducta a seguir es referir al paciente a un centro de salud para que un doctor le haga un examen más profundo, un examen médico y poder determinar si realmente el paciente solo tiene una gastritis o tiene alguna otra condición patológica que desde el punto de vista de naturopatía no hemos podido diagnosticar. Entonces, esta es la conducta que nosotros debemos seguir en cuanto a la evaluación del paciente según su evolución y al seguimiento, cómo vamos a hacer el seguimiento y evaluar también en qué momento amerita que el paciente sea referido a un centro de salud para una evaluación médica. Hay que tener en cuenta muy bien estos aspectos porque les repito la importancia de ustedes conocer a profundidad la resolución 037 del Ministerio de Salud Pública que regula las prácticas de la medicina natural en el Ecuador y tener claridad en todas sus normativas y aplicarlas siempre en nuestras prácticas profesionales. No debemos obviar la importancia que tiene esta resolución porque es la que nos rige a nosotros en las prácticas de medicina natural. Entonces es importante que los que no se hayan leído esta resolución la lean, la estudien y la aprendan muy bien porque les va a ayudar a ustedes a la hora de tomar decisiones y ser completamente responsables a la hora de decidir si continuamos el tratamiento del paciente, si cambiamos un plan terapéutico o si ya el paciente amerita que sea trasladado a un centro de salud. Ahora, vamos a resumir cuál va a ser el éxito del tratamiento, cuáles son aquellos aspectos que van a garantizar un éxito en el tratamiento de nuestros pacientes. En primer lugar, realizar un diagnóstico holístico. Quiere decir que tenemos que ver al paciente como un todo. Usted no puede diagnosticar basado solamente en signos y síntomas. Usted tiene que ver al paciente como un ser físico, un ser energético, un ser emocional, un ser espiritual y de esa forma diagnosticarlo y de esa forma tratarlo. Hay que, una vez que logramos hacer un diagnóstico, analizar profundamente cuál es el origen y la posible evolución de esta patología. Hacer una selección adecuada del tratamiento que va a estar determinada por la capacidad que tenga el paciente de cumplir el tratamiento, por la aceptación por parte del paciente de la terapia que nosotros estamos sugiriendo y por la efectividad que tenga esta terapia relacionada con la condición que tenga mi paciente. Otro aspecto es involucrar al paciente en el proceso de curación, hacerle ver al paciente cuál es la importancia que tiene que él cumpla con el tratamiento para poder sentirse mejor. En la medida que el paciente comprende que del cumplimiento del tratamiento depende que él se sienta mejor, pues se va a sentir comprometido y se va a sentir motivado para llevar a cabo todas las indicaciones que nosotros como terapeutas les hicimos, ¿verdad? Y en último lugar, pues el seguimiento oportuno de cada caso. No debemos ver a un paciente al día siguiente si no lo necesita, ni debemos citar a un paciente dentro de 15 días cuando realmente el paciente necesitábamos evaluarlo dentro de 3 o 4 días, ¿verdad? Entonces, evaluar muy bien en cada caso particular cuándo es necesario que volvamos a ver al paciente y recordarles lo que habíamos hablado anteriormente. Dejar abierta la posibilidad para que el paciente regrese a consulta antes del día programado si así lo necesita. Que tenga esa confianza con nosotros de venirnos a ver si se siente mal o si tiene alguna duda o tiene alguna inquietud o no entendió el tratamiento, que esto es algo que no debe pasar porque en la misma consulta usted debe explicarle al paciente paso por paso todas las indicaciones que debe seguir, ¿sí? Entonces, importante, evaluar muy bien en qué momento debo volver a consultar al paciente y dar la posibilidad de que regrese antes si así él lo necesita.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho por haber compartido conmigo durante todo el curso de esta linda asignatura, y nos estaremos contactando a través de la plataforma con el siguiente trabajo autónomo que van a tener ustedes, que está muy relacionado con la clase de hoy y la clase anterior. Muchas gracias por su atención.